¿Qué tal amigos y amigas del canal y de MotoGP? Bienvenidos a un vídeo más del canal y hoy nos toca analizar lo que ha sido el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP. Bueno, y como siempre, primero repasamos los resultados de lo que fue la carrera de ayer domingo. Primera posición para Ai Ogura, segunda posición para Raúl Fernández, doble doblete del equipo Trackhouse Aprilia, que es el primer equipo esta temporada en conseguir los 66 puntos que puede conseguir una formación en un solo gran premio, así que fijaros el gran hito que ha conseguido el equipo satélite de Aprilia, que evidentemente tanto en el sábado como en el domingo consiguieron su primer doblete en la categoría reina, y cerrando ese podio también tuvimos a otra Aprilia, en este caso la del equipo oficial Jorge Martín, que se pone como el nuevo líder del mundial. Veremos ahora más adelante la clasificación. Cuarta posición para Fabio Di Giannantonio, que tuvo esa pelea bastante polémica con Marc Márquez. Quinto, Alex Márquez, que probablemente haya sido, si hemos tenido varios pilotos del fin de semana, Alex Márquez ha sido uno de ellos. Sexta posición, también muy buena carrera para Enea Bastianini. Séptimo, Marc Márquez, que la verdad le costaba en este circuito. Él mismo decía que incluso estando sano en este circuito le costaba, y de hecho ha sido así, pero el fin de semana que lo ha salvado, ya comentaremos en más profundidad más adelante, con la misma distancia de puntos que con la que entraba en este Gran Premio. También tenemos en octava posición a Fabio Quartararo con la Yamaha, noveno Brad Binder, décimo Alex Rins, undécimo Luca Marini, duodécimo Jack Miller, decimotercero Maverick Viñales, decimocuarto Moreira, y cerrando esa zona de puntos Augusto Fernández, que estaba haciendo wildcard con el equipo Yamaha. Fuera de la zona de puntos se quedó Cal Crutchlow. Por cierto, con el tema de Marc Márquez, acordaros que le sancionaron en la última vuelta por haber pisado el verde en la curva número 13. Por lo tanto, al igual que lo que le sucedió a Bañaya en la carrera del sábado, en la sprint, cuando pisas el verde o te sales de la pista en definitiva en la última vuelta, siempre existe esa sanción de perder un puesto por, pues bueno, haber sobrepasado los límites de la pista. Y fuera de carrera, precisamente se quedó Francesco Bagnaia, que tuvo un problema técnico con su moto. Toprak también tuvo un problema técnico. Morbidelli, Bezzecchi y Mir se cayeron. Ahora hablaremos del estado de salud de Bezzecchi, pero son buenas noticias los que tenemos sobre él. Y Pedro Acosta, que tuvo que abandonar por una dolencia física. Al principio, de hecho, yo aquí en el directo comenté que pensaba que era de nuevo un problema técnico de KTM, que este mismo fin de semana ha tenido dos problemas técnicos Pedro Acosta, y además de la misma o de una índole parecida. Pero resulta que Pedro Acosta tiene un problema de salud, síndrome del túnel carpiano, y va a ser operado esta semana. Y aquí estáis viendo la clasificación del Mundial, y como comentaba antes, Jorge Martín es el nuevo líder de la clasificación en esta décima prueba del Mundial, después de esta décima prueba del Mundial, con 193 puntos, metiéndole 7 a su compañero Marco Bezzecchi, que se cayó durante la carrera en la vuelta número 2. Tercera posición para Fabio Di Giannantonio, que se mantiene en ese puesto, pero que cada vez está más cerca, está con 16 puntos de desventaja tan solo sobre Jorge Martín, y hay Ogura, que con la victoria de ayer se pone en cuarta posición del Mundial, adelanta a Marc Márquez y se pone a una distancia de 25 puntos de Jorge Martín. Marc Márquez, que por su parte baja a ese puesto que le ha superado a Ogura, pero que se mantiene con la misma distancia que con la que llegaba al circuito de Asen, es decir, con 40 puntos. También vemos como en la clasificación Raúl Fernández, después de este fin de semana, donde ha sumado 32 de 37 puntos posibles, sube hasta la sexta posición, adelanta a Pedro Acosta y a Francesco Bagnaia, ya sabéis que los dos han abandonado, y también se coloca en un buen puesto en la clasificación del Mundial. Y bueno, vamos a comenzar con el análisis de este Gran Premio de Holanda, y por supuesto, lo primero de todo, como estáis viendo en la pantalla, hay que hablar de Marco Bezzecchi, un Marco Bezzecchi que comenzó ya el fin de semana pues fuerte, la verdad, porque Aprilia la hemos visto en este fin de semana muy fuerte, siendo la moto claramente referencia en este circuito de Asen. El viernes no vimos tanta diferencia, al menos por la mañana no se vio tanta diferencia con las Ducatis en términos de una vuelta. Sí que es cierto que luego por la tarde hubo mayor diferencia, o se hicieron más evidentes las distancias que había entre una y otra. Como digo, no había realmente tanta diferencia en ese vuelta rápida en el tema del time attack, pero en ritmo de carrera sí que se notaba que la Aprilia tenía o estaba un paso por delante de la Ducati. Bezzecchi, que se clasificó bien obviamente el viernes para meterse en Q2, el sábado se mete en el top 3, y en la sprint
Pues bueno, la situación en la sprint, otra vez medio medio de aquella manera con Bezzecchi, terminó en, en cuarta posición, consiguió salvar un poco los muebles, pero en un fin de semana en el que se esperaba que pudiera llegar a conseguir el 37, pues empezaba a ser un poco otra vez, o empezaban a surgir un poco de nuevo las dudas con Marco Bezzecchi, que el domingo parecía que podría, en términos de vuelta rápida en carrera, o mejor dicho, en términos de ritmo en carrera y sobre todo en ritmos más, a ver si digo la palabra, en un periodo, en una distancia más larga en carrera, con el tanque de gasolina más cargado, con la moto y tal, y sabiendo lo bien que se le da los domingos, todo el mundo esperábamos que fuese y era el gran favorito, y de hecho todos sus rivales lo marcaban como el favorito. Pero como ocurriera el sábado, Bezzecchi tuvo una salida que no fue del todo buena, perdió algún puesto y de hecho se llegó a colocar quinto, estaba detrás de Marc Márquez y llegó esa vuelta número 2, curva número 15, Bezzecchi que aprovechó, o mejor dicho, que se pegó demasiado en esa curva a Marc Márquez, intentó arriesgar un poquito para poder apurarle la frenada de la 16, esa chicane que como siempre ha traído polémica, y se fue lamentablemente al suelo el piloto italiano. Una caída que lo vimos en la retransmisión a 190 kilómetros por hora, una caída muy, muy rápida, muy fuerte. Vimos como luego las imágenes que enfocaban a Bezzecchi durante la caída salió, bueno, dando muchas vueltas de campana. Un Bezzecchi que en los momentos iniciales parecía que estaba inconsciente, perdón, y que se saldó con una bandera amarilla. Viendo la acción, a lo mejor una bandera roja no hubiese sido del todo descartable, pero bueno, se saltó con una bandera amarilla, como digo, y el piloto pues pudo salir pues más o menos sobre su propio pie de la pista. De hecho, luego vimos imágenes que un poco nos tranquilizaron, ¿no? Con su estado de salud, que estaba echado sobre la camilla de los médicos de la pista y sobre el rail, ya estaba detrás del rail, ya estaba consciente y tal. Y de ahí ya nos informaron que se lo llevaban al hospital más cercano, que era el hospital de Groningen. Y Bezzecchi bueno, se saldó afortunadamente con, bueno, contusiones y demás, pero por lo demás no ha habido ninguna lesión, se descartó porque le hicieron todo tipo de pruebas. Y ya de hecho esta mañana él mismo ha publicado en sus redes sociales una imagen del fin de semana parecida a esta que estáis viendo, en la que decía, bueno, mostraba su gratitud hacia los fans por haberle mostrado mucho apoyo y que estaba todavía, obviamente, afectado por esa caída, pero que decía que ya era tiempo de ponerse a recuperar todas esas dolencias que tiene, evidentemente, después de la caída, y que se ha saldado un fin de semana que parecía bastante positivo, que debería haber sido bastante positivo para Bezzecchi, con apenas sumar unos puntos en la sprint y un susto muy muy grande en la carrera. Veremos a ver cómo llega a Sachsenring. Afortunadamente para él tiene una semana de descanso porque esta semana no tenemos gran premio. Será ya la semana siguiente en Alemania, antes del parón veraniego. Así que va a tener tiempo para recuperarse de esto Marco Bezzecchi. Y de nuevo Máximo Rívola, que alguno me ha tildado de que soy un poco, en fin, que me estoy ensañando con Rívola, pero es que Rívola él mismo se expone a que nos ensañemos con él un poco en ese sentido. Rívola, y esto lo digo, son palabras del comunicado de Aprilia, no son palabras que hayan salido en la prensa. Ya sabéis que normalmente los comunicados los equipos no suelen ser tan, ¿cómo decirlo? No suelen exponer tanto a sus pilotos ni a ellos mismos, ¿no? Siempre se intenta poner todo de la manera más positiva posible, pero en el propio comunicado de Aprilia, Máximo Rívola dijo pues lo siguiente, y es que básicamente, bueno, por cierto, congratulaba a Jorge Martín por su primera pole con ellos y por el podio que consiguió, pero bueno, dijo que Marco Bezzecchi era una pena el error que cometió. Dice, en un fin de semana en el que había mostrado tanta velocidad, debería haber conseguido mucho más. Sin embargo, la prioridad ahora es que se recupere lo mejor posible tras la grave caída, y hay un claro, bueno, ya habla sobre el tema de la carrera de Sachsenring, pero esas son las palabras de Massimo Rívola que yo honestamente, después de ver esa caída, esto estamos hablando que lo dijo ayer, ¿vale? No lo está diciendo hoy que ya sabe que está todo bien. O sea, cuando lo dijo ya sabría algo que estaba dentro de lo normal bien, pero
después de esa tremenda caída que ha tenido tu piloto, creo que no son las palabras más acertadas, sinceramente, en cuanto a la gestión de la comunicación como jefe, bueno, jefe, no solo jefe, sino dueño del equipo Aprilia. La verdad que Rivola lleva unas semanas que no está siendo la mejor ayuda del mundo para la fábrica italiana. Bueno, y como estáis viendo en pantalla, ese triplete de Aprilias en el podio del domingo, en este caso es la imagen del domingo, con Ai Ogura como primer clasificado, segundo Raúl Fernández, tercero Jorge Martín. Ai Ogura, que como bien sabéis, es su primera victoria en MotoGP. Por cierto, primera victoria de un piloto japonés 22 años después, la última que consiguió un piloto japonés en MotoGP fue Makoto Tamada con la Honda en el Gran Premio de Japón del año 2004, que en este sentido Ogura se ha convertido además en el primer piloto japonés en ganar en MotoGP y además haciéndolo con una moto que no es japonesa, porque las tres victorias anteriores fueron dos de Tamada y una de Torukawa y bueno, las tres mejor dicho, fueron con motos japonesas, en este caso eran Hondas todas, así que también un récord que rompe Ai Ogura con esta victoria y la verdad, un fin de semana tremendo en todos los sentidos, un fin de semana súper duro, un fin de semana que ya vimos desde el Libre uno con que sabemos que hacen siempre un circuito duro, pero ya estábamos viendo que era un fin de semana de supervivencia pura y dura. El mismo Marc Márquez, también hablando por sí mismo, ¿no? Pero en general él decía que este fin de semana era de sobrevivir y así se ha demostrado, la verdad, porque este fin de semana hemos visto absolutamente de todo y como estáis viendo, ese triplete de Aprilia que vuelven a conseguirlo ya que esta temporada no es la primera vez que ha sucedido, ocurrió en Le Mans, ya os acordaréis que fue Ogura el que en este caso quedó el tercero, ganó Martín y segundo Bezzecchi en esa carrera y segundo triplete de Aprilia este año, segundo triplete en MotoGP en su historia. Y esto culmina un fin de semana, yo creo, yo diría al menos, increíble de carreras que hemos visto en MotoGP, tanto en la sprint como en la carrera. Y si le sumamos las carreras de las categorías inferiores, de Moto2 y Moto3, yo creo que nos ha salido un fin de semana muy, muy bueno de motociclismo en Assen. Y como decía al principio, yo creo que en esta carrera, sobre todo lo que vimos es la gran superioridad que ha mostrado Aprilia en este tipo, sobre todo en este tipo de circuitos más de curvas más rápidas, circuitos más de paso por curva, que claramente demuestran las grandes fortalezas de esta moto, que como venimos viendo todo este año, ya sí que parece que está bastante fuerte en prácticamente todos los circuitos. No es como los años anteriores donde veíamos una Aprilia fuerte en circuitos más estilo Fórmula 1, ¿no? Estilo Silverstone, Montmeló, todo este tipo de circuitos que siempre destacaban mucho la Aprilia, también destacaban bastante aquí en Assen. Yo me acuerdo, por ejemplo, la remontada aquella de Aleix Espargaró en su momento, pero sí que es cierto que hemos visto una Aprilia que, como decía al principio, el ritmo de carrera, que al final lo que más importa, era notablemente superior a la Ducati que también, por otra parte, se demuestra que esta temporada estamos viendo superioridad de una u otra marca dependiendo los tipos de circuitos, ¿no? Había muchos que auguraban que este año ya se acababa el dominio de Ducati o que Ducati ya estaba en un segundo plano comparado con Aprilia, tal y cual. Y al final ese derrotismo lo que ha demostrado es que no es cierto, porque lo estamos viendo que Ducati, y sobre todo ya que ha vuelto la referencia de Ducati, que es Marc Márquez, evidentemente, aunque en el campeonato ahora mismo no sea la referencia en cuanto a los puntos se refiere, pero ya hemos visto que en unos circuitos está mejor Ducati y en otros está mejor Aprilia. Y hablando del equipo que tenemos ahí a la izquierda, el Trackhouse, que hemos comentado antes algunos hitos que han completado este fin de semana, pues es que han hecho el fin de semana perfecto, la verdad. Han hecho un fin de semana donde evidentemente el viernes estaban intercalados con las oficiales, el sábado se metieron en primera línea, de hecho el sábado deberían haber estado dos de las tres motos bueno, o mejor dicho, podrían haber estado dos de las tres motos de Trackhouse en la primera línea de salida, porque ya sabéis que a Raúl Fernández le quitaron esa vuelta con ese mínimo roce con el verde en la última curva que le quitaron la vuelta. Y es que no sé cómo definirlo. O sea, yo creo que simplemente es que puedo decir que es perfecto este fin de semana de Trackhouse. El sábado, Raúl Fernández, que él mismo dijo que se le está dando mejor los sábados que los domingos, pues fue ideal
su rendimiento en la sprint y ayer domingo Ogura que en carrera lo estamos viendo en general los dos pilotos mejorar mucho en sus flaquezas que tenían, sobre todo Raúl Fernández más en los domingos, aunque contrariamente a lo que digo, Raúl Fernández había ganado una carrera antes un domingo que hay Ogura, pero Raúl Fernández que cada vez también lo estamos viendo mejor y Ogura que también está mejorando mucho en lo que antes flaqueaba mucho, que era el términos de clasificación y en términos de los inicios de carrera, también las salidas, pero sobre todo los inicios de carrera, que ya estamos viendo a un Ogura que es capaz de mantenerse, de no perder tanto tiempo como perdía antes, y si sigue, y si está mejorando en ese sentido, y es capaz de mantener lo que tenía antes con los finales de carrera tan buenos que hace, y ayer mismo lo demostró, porque cuando estaba detrás de Raúl y de Jorge Martín, pues a lo mejor pensando en que, claro, llevan la misma moto, mismos neumáticos, los dos están fuertes, podía llegar a pensar que, bueno, a lo mejor le puede costar tal y cual, pero cuando Raúl Fernández adelantó a Jorge Martín, él a la siguiente curva no se lo pensó dos veces, le tiró la moto, no perdió ni un solo segundo en adelantar y en perder tiempo, como digo, con Jorge Martín, y poco después también adelantó súper bien a Raúl Fernández y de ahí en adelante metió dos o tres vueltas súper fuertes. También es cierto que Raúl Fernández bajó un poquito el ritmo, pero metió dos vueltas, dos, tres vueltas súper fuertes, metió una ventaja de en torno a los 2 segundos, ¿no? Y de ahí hasta el final supo gestionar muy bien esa distancia que hay Ogura, si lo vemos así, obviamente de aquí al final del Mundial, es un serio candidato al título. Él mismo, de hecho, que dice que, bueno, si está ahí arriba con esos puntos, pues será que está para luchar por el Mundial. Ya sabéis cómo es Ayogura, que no es una persona de muchas palabras, pero que ciertamente, si seguimos viendo este estado de forma del piloto japonés, yo creo que para nada es descartable verlo luchar por el Mundial. Es cierto que estando en un equipo satélite es más complicado. También si pensamos en la lógica un poco del mercado, que no digo yo con esto que le vayan a poner trabas, pero si pensamos un poquillo en la lógica del mercado, el tema de que esté en un equipo satélite y además se vaya a ir de Aprilia, porque ya sabemos todos que va a recalar en Yamaha, pues podría ser un poco una complicación, pero nunca se sabe, porque el hombre que tiene a su derecha es de momento el único piloto hasta ahora que ha sido capaz de ganar un equipo satélite en la era MotoGP, un mundial, así que nunca se sabe lo que puede pasar. Y en este sentido me gustaría comentar, o mejor, me gustaría dejaros la pregunta, a ver si vosotros queréis responderla, de dónde está, ya que hemos hablado del estado de forma de tanto Raúl Fernández como Ayogura, dónde está realmente el techo de estos dos pilotos, porque cada vez se les ve mejor y ya de hecho este fin de semana, bueno, no solo este fin de semana, ya lo hemos visto en otros fines de semana, que han estado peleando de tú a tú con los pilotos del equipo oficial y además incluso superándoles. Entonces, me gustaría dejaros esa pregunta, dejaros esa pregunta de dónde le veis el techo a estos dos pilotos, tanto a Aya Ogura como a Raúl Fernández, esta temporada y obviamente en las que vienen. Y bueno, ahora nos toca hablar de Marc Márquez, un Marc Márquez que ayer terminó en séptima posición, cruzó la meta el sexto, pero bajó a la séptima posición, como hemos comentado al principio del vídeo, por cortar el circuito, por pisar el verde en la curva número 13. Y ya sabéis que, como hemos explicado antes, cuando cortas el circuito o pisas el verde en la última vuelta, automáticamente se te baja un puesto. Puede ser de mayor o menor gusto para la gente, pero al fin y al cabo esa es la norma, son consistentes, dentro de lo que cabe, pues hay un criterio uniforme, así que no hay mucha queja en ese aspecto, pero bueno, Marc Márquez que entró en Asen con 40 puntos de desventaja sobre el líder, que en este caso era Marco Bezzecchi, y sale de Asen con 40 puntos de desventaja, pero ahora con el nuevo líder, que es Jorge Martín, por lo tanto, dentro de lo que cabe, ha sido un fin de semana positivo para el piloto de Ducati. Él mismo contaba que lo importante este fin de semana era perder los menos puntos posibles y salir sin lesiones, y de hecho ese objetivo lo ha cumplido más que con creces. De hecho, él mismo comentaba ayer en los micrófonos de Dazón que en cuanto vio el libre uno ya dijo que sí o sí tenía que salir de este circuito sin ningún tipo de lesión, por lo que ya se vio y sobre todo por lo que ya vio por la tarde con su hermano, que hizo, como he dicho antes, una carrera impresionante. Y la carrera de Marc Márquez que él comentaba que era de, bueno, de ir dosificándose en las primeras vueltas y luego ya en torno a las 10 vueltas para el final o algo así, empezar a tirar
empezar a ser un poquito más rápido y ver en qué posición podía terminar. Dijo que viendo cómo se estaba dando la carrera, era el objetivo terminar el cuarto, el quinto más o menos, por ahí, pero que al final terminó el séptimo. ¿Y por qué terminó el séptimo? Pues porque tuvo ese encontronazo, como todos sabemos, con Fabio Di Giannantonio. Un encuentro con Fabio Di Giannantonio en la última curva, o mejor dicho, la última frenada, en la chicane esta del estadio, que es clasiquísima en este circuito por el innumerable número de imágenes que nos ha dejado a lo largo de la historia de peleas en la última vuelta, pero la pelea que tuvieron estos dos fue más propia de una última vuelta que de 6 vueltas para el final, como fue el caso. La acción, ya sabéis, Villar Antonio iba a adelantar a Marc Márquez, se coló en esa frenada, acabó sacando a Marc Márquez de la pista y tanto Marc como él se fueron los dos por fuera. Marc tuvo que ir por la zona de la grava, Dillan Antonio se fue por el verde. Marc Márquez, que se reincorporó también, iba un poco descontrolado, pero se reincorporó un poquito de aquella manera, pero bueno, tampoco tenía del todo el control de la moto. Pero Dillan Antonio sí que bueno, fue totalmente recto, no perdió tiempo y a raíz de eso le sancionaron con una vuelta larga de penalización, que esa fue la sanción, de la vuelta larga por haber cortado pista y no perder tiempo, no por haber echado a Marc Márquez de la pista. Yo en un principio en el directo dije que la verdad me parecía un lance de carrera y quiero decir, se podría haber saldado como un lance de carrera, como al final se, lan- se dilucidó por parte de la dirección de carrera, del panel de comisarios, pero sí que es cierto que al haber visto más las imágenes, pues, a ver, si le hubiese caído una sanción a Dillan Antonio, yo creo que tampoco hubiese pasado nada. Creo que era una acción bastante o lo suficientemente punible, sinceramente, para meterle una sanción a Fabio Di Antonio, pero que, como digo, acabó siendo sancionado por cortar la pista y no perder tiempo. Completó esa sanción, salió justo detrás de Marc Márquez y de casi de Bastianini, pero bueno, lo acabó adelantando en la curva número 5, que es donde desemboca esa zona de la long lap al final. Y en esa misma, creo que al final de esa vuelta o en la siguiente, ahora no recuerdo exactamente bien, Dillan Antonio volvió a adelantar a Marc Márquez en el mismo punto y de hecho le sacó de nuevo un poquillo de la trazada, una acción que yo pensaba que iba a terminar de casi que de la misma manera, pero bueno, al final acabó pasando Dillan Antonio, que claramente tenía más ritmo que Marc Márquez, y el piloto catalán que acabó entrando delante de Bastianini, pero con esa cortada que hizo en la curva 13 terminó con un puesto menos. La verdad que es un fin de semana que yo diría que es muy positivo para Marc Márquez. Como ya he comentado antes, creo que el salir de un circuito que históricamente no le ha ido del todo bien, a pesar de que ha ganado varias veces, de hecho, probablemente haya ganado una de las carreras más recordadas de la historia, el año 2018, que fue un carrerón impresionante. De hecho, me acuerdo yo que os recordé, o mejor dicho, os recomendé esta carrera para verosla durante el parón de invierno. Me acuerdo que hice un vídeo corto en ese sentido. Pero que, como digo, un fin de semana positivo para Marc Márquez. Sale, pues bueno, obviamente recuperándose un poquito más de esa lesión de la que viene, sin perder puntos con el liderato del Mundial, que eso es muy importante, y sobre todo sin haberse lesionado y más viendo cómo ha ido este gran premio en cuanto a las lesiones. Y por seguir con el tema de las lesiones, como comentaba hace un rato en el vídeo, un fin de semana muy duro, con muchos abandonos tanto en la sprint como en la carrera, sobre todo en la carrera, 6 abandonos. Sí que es cierto que ha sido más por los abandonos de las caídas, sí que han sido bastante duras, pero de hecho las caídas fueron más duras en los entrenos que en la propia carrera, pero en general un fin de semana muy duro no solo por las caídas, sino también por las altas temperaturas que hemos tenido este fin de semana en Asen, bastante atípico este tiempo en esa zona de Europa. Ya sabéis que ha estado habiendo, de hecho creo que todavía sigue un poco una ola de calor que está afectando a todo o ha afectado a todo el continente, también por supuesto a esa zona. Ya veíamos desde el viernes por la mañana temperaturas de ambiente y de pista muy altas, por encima de los 50 grados en la pista y más de 30, 35, 36 grados incluso de temperatura ambiente en el circuito, o sea que temperaturas muy muy altas, los pilotos se le veían súper exhaustos ya en la sprint, así que imaginaros cómo terminaron la carrera y de hecho hubo varios pilotos que tuvieron problemas físicos, como fue en este caso porque ya venía arrastrando una lesión
el caso del el piloto que estáis viendo en la pantalla ahora mismo, que es Pedro Acosta, un Pedro Acosta que tuvo que retirarse mientras que estaba peleando con Marc Márquez y Peco Bañaya por el cuarto lugar. Y Pedro Acosta que contaba en los medios, después de haber abandonado, que lleva un año arrastrando la lesión del síndrome del túnel carpiano en su mano derecha. Por eso cuando abandonó, que yo comenté, dijo, yo pensaba que era ese problema técnico, pero también os dije, oye, parece que le duele la mano, estaba haciendo así en la mano tal y cual. Y es que resulta que Pedro Acosta no estaba sintiendo absolutamente nada su mano, no tenía sensibilidad ninguna. Y como digo, tiene ese síndrome del túnel carpiano que comentaba, y la operación, según él mismo comentó, la iba a hacer después del Gran Premio de Alemania en Sachsenring, ya con el parón veraniego, pero que ha decidido optar por hacérsela ya esta semana, adelantar esa operación, porque ya no aguanta más. Dice que lleva un año aguantando esta lesión, dice que dependiendo del circuito, pues si eran con curvas más rápidas, más lentas, iba mejor o peor, ¿no? Si eran con curvas más rápidas como este circuito, decía que le iba peor. Además comentaba que habían puesto un nuevo carenado en la moto que les hacía ir un poquito, que se movía un poquito más, y eso también decía que le perjudicaba un poquito más a esa mano. Y Pedro Acosta, que va a tener que operarse, va a llegar a Sachsenring porque dice que es una operación así muy sencillita, que no necesita mucho tiempo de recuperación, y decide hacerlo antes de la cita alemana, antes del parón veraniego. Fin de semana que, como decía antes, muy destacado la carrera por caídas, pero también a lo largo del fin de semana, y destacaron sobre todo dos caídas que se produjeron el viernes y además de los pilotos del mismo equipo. En este caso estamos hablando del equipo Gresini, y ocurrió con Alex Márquez. Un Alex Márquez que el viernes se cayó de una manera bastante espectacular, tuvo un high side en la horquilla del circuito de Assen, y que de hecho a mí me sorprendió y a mucha gente el hecho de que cuando se cayó le hizo el high side, la moto, o mejor dicho, cuando se cayó de la moto, se le salió el guante izquierdo, con lo que eso conllevó. Y hay varias fotos de su estado físico donde se le ve, y de hecho tiene un vídeo bastante viral en sus redes sociales, donde se le ve con una cantidad de marcas y de rozaduras tremendas, tanto en sus dos brazos como en su cuerpo, en la parte del torso, en la lateral y en el frente, donde Alex Márquez, que ya venía obviamente tocado de esa lesión que se produjo en Montmeló, y de que ya sabéis que la semana pasada en Brno tuvo que retirarse a mitad del fin de semana porque no era capaz de continuar todavía un fin de semana entero, resistió. Y para mí, yo sí os tengo que ser honesto, creo que es el gran hombre de la jornada de ayer, porque fue capaz de resistir toda la carrera y además compitiendo muy bien y teniendo muy buen ritmo al final. Fue capaz de terminar en quinta posición por delante de su hermano, cerca de Villan Antonio. Tuvo, como digo, una carrera súper, súper buena, súper estable Alex Márquez, que quién diría que después de lo que sucedió en Montmeló, de la caída del viernes, donde le vimos que estaba el pobre destrozado del todo, donde dijo que era más fácil decir lo que no le dolía que lo que sí le dolía, pues un Alex Márquez que ha sido capaz de resistir, como digo, este gran premio, y que si sigue así en Sachsenring, yo creo que podemos ver una muy buena versión de Alex Márquez, que ese circuito en concreto siempre se le ha dado bastante bien. Y como veis, vamos con las audiencias como siempre para terminar el vídeo con el tweet de siempre del señor de los medios en Twitter. Ya sabéis que es una cuenta que hay que seguir sí o sí. Y como estáis viendo en este tweet que publica, mejora las audiencias de MotoGP en este Gran Premio de Países Bajos con respecto al del año pasado en un 35%. La carrera, que reunió a 344.000 espectadores y un 4,9% de share. Y dice que también destaca el diferido con otros 162.000 espectadores. Estáis viendo ahí la audiencia del año pasado, que fue 242.000 espectadoras, así que buenas noticias para MotoGP. Obviamente siguen siendo audiencias bajas porque, primero, estando en pago, pues siempre van a haber audiencias bajas. Y segundo, esta audiencia, por cierto, para modo de recordatorio, que siempre lo digo, son de los canales lineales de DAZN en Movistar. Nunca conocemos los datos de lo que es en sí la plataforma de DAZN, que vosotros podéis ver desde vuestra tele, móvil, televisión, lo que sea. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que me comentéis aquí abajo lo que os ha parecido a vosotros este gran premio de Países Bajos de MotoGP. Muy accidentado, muy duro,
con Bezzecchi en la enfermería, pero que afortunadamente ya está bien, con un Marc Márquez que no ha perdido puntos y que Jorge Martín sale de este Gran Premio como de nuevo líder del Mundial de MotoGP y con un pedazo de doblete del equipo Trackhouse Aprilia con Raúl Fernández el sábado y Ai Ogura ayer. Primera victoria del piloto japonés en MotoGP. La próxima cita de MotoGP será dentro ya de 2 semanas, o mejor dicho, la semana que viene, el fin de semana del 10 al 12 de julio, con el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring, un circuito que ya sabéis que a Marc Márquez se le ha dado de cine durante toda su vida y que supondrá la última carrera antes del parón veraniego de MotoGP, que no volverá hasta el segundo fin de semana de agosto con el Gran Premio de Inglaterra. Así que hasta ese Gran Premio de Alemania nos vemos.